Naruto Isekai, perdido en un mundo otome. Capítulo 1. Dos desconocidos. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para cambiar tu destino? Si supieras que lo que te espera es un futuro horrible, ¿lo aceptarías en silencio, o lucharías con todo para cambiarlo? Un joven eligió desafiar al destino, aun cuando eso significaba arriesgar su vida. Él no permitiría que alguien más decidiera cuál sería el camino que debía recorrer. Ese joven era Leon Foubert Ford, quien había reencarnado en un mundo otome donde las mujeres tenían la vida fácil, mientras que los hombres apenas podían sobrevivir. En aquella sociedad, las mujeres podían tener varios amantes semi-humanos como esclavos, y nadie lo consideraba mal. Al contrario, era algo aceptado. En cambio, los hombres debían rogar por un poco de afecto y reconocimiento. Ellas ocupaban la posición dominante. Decidían sobre matrimonios, herencias y relaciones. Los hombres, por su parte, estaban obligados a competir por una pareja antes de cumplir los 20 años, mientras que las mujeres gozaban de mucho más tiempo y libertad. El reino de Olfault era, para cualquier hombre, un lugar cruel y problemático. Y León había tenido la mala suerte de nacer allí. Recuperó sus recuerdos de la vida anterior cuando aún era un niño. Comprendió con horror que estaba atrapado dentro de un juego. Por mucho que quisiera convencerse de que era un sueño, no importaba. Esa era ahora su realidad. Ese mundo era su nuevo hogar. A regañadientes, León aceptó tal hecho. Sin más opciones, aprendió a sobrevivir. La dura vida en el campo mantuvo su cuerpo en forma. Aprendió a valorar cosas que otros daban por sentado. Una comida caliente, o un techo donde dormir. Pero cuando empezaba a creer que podía adaptarse a ese mundo, una mujer apareció para recordarle cuál era su verdadera posición. Se trataba de Zola, la esposa de su padre. Una noble arrogante y orgullosa, dueña de las tierras que León había trabajado con esfuerzo durante su adolescencia. Fue ella quien intentó comprometerlo con una dama conocida por enviar a sus esposos a la guerra para luego cobrar los beneficios de su muerte. León no tenía voz ni voto en aquel asunto. Después de todo, era un hombre. Entonces se atrevió a proponer un trato. Si lograba reunir suficiente dinero, lo inscribirían en la Academia del Reino, donde podría buscar una esposa por sí mismo. La mujer aceptó con una sonrisa burlona, convencida de que fracasaría. Así fue como el adolescente reencarnado en aquel mundo otome se embarcó en un viaje peligroso. Gracias a su conocimiento del juego, sabía de la existencia de una nave oculta. Un objeto trampa que, de conseguirlo, cambiaría su destino. Pero la suerte no estuvo de su lado. La humilde nave de madera que su padre le prestó acabó destrozada en el trayecto, y apenas logró llegar con vida a la isla donde se hallaba el tesoro escondido. Maldición. Las cosas no salieron como pensaba, pero al menos logré llegar, murmuró León mientras se incorporaba con dificultad. Varias ramas habían amortiguado su caída, evitando que se estrellara de lleno contra el suelo. Aún así, le habían dejado arañazos y moretones por todo el cuerpo. Se levantó tambaleante, con el pulso acelerado. Apretó los dientes y se obligó a caminar. Por suerte, todavía conservaba su bolsa de armas. El único seguro que tenía en esa isla desconocida. El bosque era espeso, húmedo, y cada paso parecía resonar demasiado fuerte. Tras avanzar un buen tramo, llegó a un claro, y lo que encontró lo dejó helado. El terreno estaba devastado. Grandes cráteres se abrían en la tierra, como si allí hubiera estallado un bombardeo. Árboles arrancados de raíz, troncos partidos y pedazos de madera astillada cubrían el suelo. Era un paisaje de destrucción, tan desolador que parecía imposible que hubiera ocurrido de forma natural. El corazón de León dio un vuelco. Solo había una explicación. Alguien había llegado antes que él. Se supone que este lugar estaba oculto, nadie debería vivir aquí, pensó, con el sudor resbalando por su frente. Sujetó con fuerza el arma más cercana de su bolsa. Aunque la esperanza era mínima, aún albergaba la ilusión de que la nave siguiera intacta. No podía rendirse. Cruzó el terreno destruido con cautela y se internó en el bosque. Avanzó con pasos medidos, estudiando el entorno, hasta que el suelo cedió bajo sus pies. Una cuerda se tensó y, de pronto, un tronco colgado de improviso descendió hacia él. León apenas tuvo tiempo de reaccionar. Saltó a un costado, evitando por centímetros que lo aplastara. Pero ese movimiento desencadenó el verdadero infierno. Otras trampas se activaron en cadena. Troncos rodaban colina abajo, rocas caían de lo alto y lanzas improvisadas surgían desde los arbustos. El bosque entero parecía estar llena de trampas.
León corría jadeando, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda mientras el corazón le golpeaba el pecho. Una lanza de madera pasó rozándole el hombro. Otra casi le atravesó la pierna. Se lanzó al suelo para esquivar un tronco que barrió el aire sobre su cabeza. Esto duró por algunos minutos, pero León sintió que habían pasado horas. Finalmente, tras correr por su vida, logró llegar a un claro. Se dejó caer de rodillas, jadeando. Tenía su ropa rasgada, la piel llena de cortes superficiales, y un dolor punzante en el costado. ¿Quién demonios colocó trampas tan rústicas aquí? ¿Acaso buscan matar a cualquiera que ponga un pie en la isla? Gruñó, tratando de recuperar el aliento. A su alrededor, aún podía ver más trampas escondidas. Ramas tensadas, piedras listas para caer, la tierra levantada con irregularidades. Estudió el lugar y trazó mentalmente un camino. No puedo quedarme aquí para siempre. Tengo que encontrar a Luxión antes de que alguien más lo haga, pensó, obligándose a dar un paso. Pero apenas avanzó un par de metros, sintió un tirón en el tobillo. Una cuerda se cerró con brutalidad y, en un instante, su cuerpo fue alzado por los aires. Quedó colgando cabeza abajo, balanceándose sin control. Un dolor agudo le atravesó la pierna. Estaba dislocada. León contuvo un grito entre sus dientes. Su bolsa de armas había caído al suelo, fuera de su alcance. TSK, maldita sea. Escupió, con los ojos ardiendo de frustración. El silencio del bosque se volvió aún más sofocante. Entonces, escuchó pasos. Entre las sombras de los árboles apareció un adolescente rubio. Su piel bronceada y sus ojos azules brillaban con intensidad, y lo observaba con una calma inquietante. León lo miró desde su posición invertida, perplejo. El chico parecía tener su misma edad, incluso parecía ser un par de años más joven. Hola, oye, si no estás ocupado, ¿podrías ayudarme? Preguntó León, forzando una sonrisa nerviosa. El rubio no respondió. Con un movimiento seco, desenvainó un arma y cortó la cuerda. Espera, no. León intentó girar su cuerpo en el aire, pero el dolor en su pierna lo traicionó. Cayó de cabeza contra el suelo con un golpe brutal. La conciencia se le escapó en un instante. El eco del impacto se apagó y, unos segundos después, figuras metálicas emergieron de entre los árboles. Robots de diseño extraño rodearon al rubio, aguardando instrucciones. Luxión, llévalo a la enfermería. Tengo varias preguntas que hacerle. Ordenó el muchacho con voz firme. Entendido, respondieron las máquinas al unísono. Después de todos estos eran la extensión de la misma inteligencia artificial. Cuando León recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue el frío metálico de los grilletes alrededor de sus muñecas. Estaba esposado a una silla, en medio de un cuarto peculiar. Tanto paredes como techo estaban pintados de color blanco. Frente a él, un espejo rectangular devolvía su reflejo. Por un instante, apenas reconoció aquel rostro. Cabello oscuro, ojos distintos, un cuerpo joven que no coincidía con los recuerdos de su vida pasada. Esa apariencia había quedado atrás con su reencarnación, pero verlo así de crudo lo sacudió. Veo que ya has despertado. Mi amo tiene algunas preguntas que hacerte. Él estará aquí en unos minutos, dijo un robot que permanecía a su lado, inmóvil hasta entonces. León suspiró con resignación. Así que ya tienes un amo, ya veo. Supongo que llegué demasiado tarde, murmuró con amargura, bajando la cabeza. Había fallado. La nave, el valioso objeto trampa del juego Otome, ya le pertenecía a alguien más. El silencio lo envolvió hasta que la puerta metálica se abrió con un chirrido. El joven rubio de ojos azules apareció, acompañado de un robot mucho más robusto e imponente que parecía llenar la habitación con solo estar allí. Luxión, tráele un poco de agua a nuestro prisionero, ordenó el rubio con voz firme, pero tranquila. Como usted ordene, respondió la inteligencia artificial. Un robot más pequeño obedeció, marchándose con movimientos mecánicos. León levantó la vista y se encontró con la mirada del muchacho que lo había capturado. Sintió como la frustración hervía en su interior, mezclándose con una ira impotente. Suficiente, enojarme no servirá de nada. Si quiero sobrevivir, debo ganarme la confianza de este tipo. Si juego bien mis cartas, tal vez logre escapar del trágico destino que me espera. El rubio se acercó y se colocó frente a él, cruzado de brazos. Sus ojos azules lo observaban con una intensidad que hizo que León se sintiera nervioso. Mi nombre es Uzumaki Naruto. ¿Cuál es el tuyo? Preguntó finalmente. León levantó la cabeza, forzando una sonrisa.
Mi nombre es Leon Ford. Soy hijo de un simple varón. Llegué aquí por accidente, respondió con tono ligero, intentando sonar amigable. Naruto entrecerró los ojos. La calma de su rostro cambió, y su mirada se endureció. Uno podría decir que el joven rubio se había enojado. ¿De verdad crees que es buena idea mentir en tu posición? ¿Acaso eres estúpido? Replicó, sin levantar la voz, pero con un filo que caló hondo. León apretó los dientes. Oye, no es bueno acusar a las personas de mentirosas tan a la ligera. Además, no te mentí. Mi nombre es Leon Ford y soy hijo de un simple varón, replicó, esforzándose por mantener la compostura. Entonces, Naruto sonrió, pero no con burla, sino con una seguridad que lo desarmó. Eso que dijiste es verdad. Pero lo de que llegaste aquí por accidente, se inclinó un poco hacia él, mirándolo directo a los ojos, esa fue una mentira. León se quedó helado. No esperaba que aquel extraño pudiera señalar con tanta precisión la falsedad en sus palabras. Un escalofrío lo recorrió al comprender que el hombre frente a él parecía capaz de saber cuándo le decían una mentira. Tragó saliva, dudando entre volver a decir una mentira o ser sincero y decir la verdad. Finalmente, bajó los hombros y habló en un tono más bajo, sincero. Yo, vine aquí para escapar del cruel destino al que intentaron atarme. La palabra destino resonó en la mente de Naruto como un eco incómodo. Esa palabra tenía un peso que él conocía demasiado bien. De pronto, una punzada de dolor atravesó su cabeza mientras memorias borrosas aparecían. Recuerdos de varias peleas aparecieron en su mente. No obstante, estas se encontraban distorsionadas y recortadas. Naruto respiró hondo, recuperando la calma. Ya veo, cuéntame tu historia. Siempre y cuando seas sincero, te escucharé. Dijo, su tono más suave que antes, pero aún cargado de autoridad. León levantó la cabeza, sorprendido. No entendía cómo había logrado despertar cierta simpatía en aquel extraño, pero no dejaría pasar la oportunidad. En ese mundo, incluso una mínima esperanza era un tesoro. Así, el joven que había reencarnado comenzó a relatar su vida. Le habló a Naruto de la crueldad del reino de All-Fault, de la posición vulnerable de los hombres, de cómo su propia familia lo había condenado a un destino miserable. Naruto lo escuchaba en silencio, interrumpiéndolo solo con preguntas precisas, como si quisiera asegurarse de que no omitiera nada importante. Por supuesto, León evitó mencionar su origen como reencarnado. No podía arriesgarse. Pero tampoco se atrevió a soltar falsedades. Mientras no mintiera, intuía que estaría a salvo. Si no logro llevar dinero, no tendré más opción que obedecer a la esposa de mi padre, y acabaré muriendo. Lo único que podría salvarme es entrar a la Academia de la Nobleza. Allí, con algo de suerte, podría conseguir una esposa y cambiar mi futuro, terminó, con angustia en la voz. Naruto lo observó en silencio durante largos segundos. Sus ojos azules parecían estar juzgando cada palabra, cada gesto. Finalmente, habló. Ya veo, no puedo decir que te comprendo, pero imagino que tu vida ha sido bastante difícil hasta ahora. Hizo una pausa antes de añadir, con franqueza. Sin embargo, lamento decirte que en esta isla no hay grandes tesoros. Aquí solo estamos Luxion y yo. León guardó silencio, reprimiendo un gesto amargo. Claro que lo sabía. Para obtener riquezas debía explorar una mazmorra, una que aún no había sido descubierta. Pero sin Luxion, esa opción era imposible. Ahora que la nave tenía un amo, solo le quedaba humillarse y pedir ayuda. Con los dientes apretados, inclinó la cabeza tanto como pudo, el orgullo ardiéndole en el pecho. Por favor, présteme su ayuda para explorar una mazmorra. Se lo ruego. Naruto cerró los ojos, reflexionando en silencio. El pedido de León no era solo desesperación. También había determinación. Y eso, le resultaba familiar. Finalmente, respondió. De acuerdo. Te ayudaré a reunir una fortuna que te permita desafiar ese destino, pero a cambio tendrás que ayudarme a entrar en esa academia que mencionaste. León parpadeó, sorprendido. Luego, sonrió con un alivio casi infantil, como si acabara de salvarse de una ejecución. Eso será sencillo. Le aseguro que con suficiente dinero ambos podremos inscribirnos. Y estoy seguro de que usted logrará conseguir una esposa hermosa sin problemas. Naruto lo miró con calma, negando con la cabeza. En realidad, estoy más interesado en aprender todo lo que pueda sobre la magia. Yo, tengo que volverme más fuerte. León abrió los ojos de par en par, incapaz de comprender.
En un reino donde todos los hombres soñaban con casarse para asegurar su futuro, aquel rubio misterioso parecía ser el único que no daba importancia a nada de eso. Pasaron 3 meses desde que León se embarcó en su viaje. Su padre y su madre, la mujer que se convirtió en la concubina de su padre, comenzaban a perder la esperanza de volver a verlo con vida. A medida que los días se acumulaban sin noticias, la angustia crecía. Y sin embargo, una mañana clara, en el horizonte apareció una gigantesca nave surcando el cielo, proyectando su sombra sobre los campos. A bordo de ella, León regresaba. No volvió solo. Con él venían montones de tesoros y riquezas que parecían imposibles de reunir para un muchacho de su edad. Piedras mágicas, metales raros, artefactos antiguos, una fortuna que ningún campesino habría soñado. La sorpresa de Zola, la esposa de su padre, fue mayúscula. Contra todo pronóstico, León había cumplido su promesa. Con ello, logró liberarse del compromiso que pretendían imponerle y, por primera vez, pudo alzar la cabeza frente a ella sin sentir vergüenza. El reencuentro con sus progenitores fue conmovedor, casi milagroso. Nadie hubiera apostado por su regreso. Las posibilidades de sobrevivir a aquella aventura eran de 1 entre 100. Pero ahí estaba, de pie, más fuerte de lo que había partido. No obstante, esos 3 meses no habían sido nada como León había planeado. En lugar de un viaje sencillo, se vio obligado a superar pruebas constantes. Peleó contra bestias que solo había leído en los libros y exploró mazmorras plagadas de trampas mortales. Naruto estuvo siempre a su lado. Pero no lo protegió de todo. Al contrario, lo empujó a luchar, a resistir, a fortalecerse. Solo intervenía cuando un jefe de mazmorra aparecía, y en esos momentos demostraba las que parecían ser sus verdaderas capacidades. La primera vez que lo vio atravesar a una criatura del tamaño de una casa como si nada, León sintió como un escalofrío recorrió su espalda. La fuerza, velocidad y agilidad de Naruto estaban a otro nivel. Si no estuviéramos en un mundo Otome, Naruto fácilmente podría ganar fama y fortuna. Y probablemente su nombre sería conocido más allá de las fronteras. Pensó León mientras observaba cómo el jefe de la mazmorra caía al suelo. Pero también entendió algo más inquietante. En un mundo donde las mujeres gobernaban, la sola idea de que un hombre pudiera rivalizar o superar sus capacidades era una amenaza. Si Naruto llegaba a brillar demasiado, sus logros seguramente serían silenciados, o peor aún, castigados. Al final, tal como habían prometido, León y Naruto consiguieron un título como nobles bajos. La nave y los tesoros que trajeron fueron suficientes para ser reconocidos oficialmente, y poco después, ambos se inscribieron en la Academia del Reino. Las cosas no salieron exactamente como León habría deseado, pero tampoco estaba descontento. Había ganado un poderoso aliado, alguien que poco a poco se había convertido en un amigo. Mientras no interfirieran con los protagonistas de aquel mundo, podrían vivir una vida tranquila, como simples personajes de relleno. O al menos, eso creía León. Pero lo cierto era que, aunque cercanos, ambos se guardaban secretos. León jamás reveló que había reencarnado en ese mundo ni que conocía los posibles futuros. Sabía demasiado. Los rostros, los nombres, las relaciones, todo provenía de un simple juego Otome con harem inverso, un entretenimiento banal en su antigua vida, donde una sola mujer terminaba rodeada de pretendientes influyentes. Contarlo sería absurdo. Peor aún, peligroso. ¿Quién creería semejante locura? Naruto, por su parte, tampoco compartía su verdad. Para León era solo un viajero extraviado, un joven de origen desconocido que había tenido la suerte de hallar una nave imposible. Pero la realidad era mucho más dura. Naruto no era un errante cualquiera, él había llegado de un mundo distante. Él había sido derrotado al enfrentarse a alguien mucho más fuerte. Ese recuerdo lo perseguía como una sombra. No tenía la imagen completa, solo recuerdos borrosos. Solo quedaban fragmentos. Un dolor abrasador recorriendo cada fibra de su cuerpo, el sabor metálico de la sangre llenándole la boca, y esa sensación insoportable, la impotencia de no haber sido lo bastante fuerte. Ese fue su último recuerdo antes de abrir los ojos en aquel nuevo mundo. No sabía cómo había llegado allí. ¿Había muerto? ¿Había sido arrancado de su propia realidad? ¿Había algo o alguien detrás de su llegada a esa isla flotante donde descansaba una nave de guerra custodiada por una inteligencia artificial? Ninguna respuesta llegaba. Solo silencio. Y, sin embargo, no importaba. Lo único que importaba era la promesa que ardía en lo más profundo de su ser. Jamás volvería a sentir esa derrota. Debía crecer.
Debía hacerse más fuerte. Más de lo que había sido, más de lo que ese nuevo mundo podía siquiera imaginar. Gracias a León, Naruto comprendió mejor el reino de Olfault, sus absurdas reglas y la injusta jerarquía que lo regía. También se adentró en las mazmorras, probando sus habilidades contra las criaturas que las habitaban. Pero aquello pronto se volvió tedioso. Ninguna bestia, por más colmillos o garras que tuviera, suponía un verdadero desafío. Incluso cuando limitaba sus movimientos voluntariamente, evitando esquivar, sin usar las manos, dejando que los golpes lo alcanzaran, el resultado siempre era el mismo: la victoria. Fue entonces que fijó su mirada en la magia. Esa energía desconocida había captado su interés. Algo en su interior le susurraba que dominarla sería el siguiente paso, la clave para romper otra vez sus límites. Mientras León se reencontraba con su familia, Naruto enfrentaba un problema distinto. El reino lo había reconocido como noble, pero desconfiaban de su origen. Los oficiales lo rodeaban en aquella sala fría, sus plumas listas sobre los pergaminos, buscando cualquier contradicción. Con ayuda de Luxión, inventó un pasado convincente. Dijo ser huérfano, haber viajado con un abuelo ermitaño dedicado a la pintura, alguien que despreciaba la vida en pueblos o ciudades. Según su historia, el anciano había muerto de viejo, y Naruto aseguró haber incinerado el cuerpo, enterrando las cenizas junto a una semilla en algún lugar olvidado. ¿Dónde ocurrió exactamente?, preguntó uno de los interrogadores, frunciendo el ceño. No lo recuerdo con precisión. Viajamos demasiado, pero sí recuerdo el árbol que brotó después, contestó Naruto, con voz firme. Los oficiales se miraron entre ellos, desconfiados, pero incapaces de hallar fisuras. Lo presionaron una y otra vez, buscando inconsistencias, hasta que finalmente lo dejaron marchar. No habían encontrado nada concluyente. Al salir, Naruto suspiró, sintiendo aliviado de que aquel interrogatorio hubiese terminado. Él quería ingresar a la Academia del Reino para aprender magia, no tenía otra opción más que seguir los protocolos. Gracias a su nuevo título nobiliario, comenzó a comerciar las riquezas de su territorio. Para todos, era simple suerte. Un joven que había heredado una mina de oro. Pero la verdad era mucho más peligrosa. Luxión tenía la capacidad de materializar metales preciosos a voluntad. Oro, plata, bronce, cobre, recursos inagotables al alcance de su amo. Una riqueza infinita que Naruto guardaba celosamente, incluso de León. Cuando regresó a la nave principal, Luxión lo recibió flotando en silencio, su lente brillando suavemente. Felicidades por convertirse en ciudadano de este reino, Naruto-sama. No esperaba menos de usted. Si esas personas hubieran decidido desconfiar, yo mismo me habría encargado de borrarlas, afirmó con naturalidad. Naruto lo miró con cansancio y dejó escapar un suspiro. Sabes, para ser una máquina eres demasiado humano. Y lo peor es que lo que mejor dominas es el resentimiento. A veces me pregunto por qué aceptaste servirme. Eso es irrelevante, respondió Luxión como siempre sin ninguna emoción. Lo único que importa es que, mientras lo desee, siempre estaré a su lado. Naruto negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia el baño. Hagas lo que hagas, no esperes que te ayude a desatar una masacre. Yo no soy ese tipo de persona. No lastimo a nadie sin tener una buena razón. Por supuesto, Naruto-sama. Jamás lo obligaría a hacer algo que no desea, contestó el robot con serenidad. Naruto lo observó un instante más, intentando leer algo en ese lente brillante. Pero como siempre, no percibió nada. Las máquinas no tenían alma. Su intuición no servía contra ellas. Resignado, suspiró y se marchó a tomar una ducha rápida. Cuando la puerta se cerró, Luxión permaneció inmóvil en el pasillo. Un destello recorrió su ojo mecánico, casi como si sonriera en silencio. La inteligencia artificial había estudiado a Naruto con dedicación y detalle. Sus habilidades superiores llamaron su atención. Luxión había determinado que su genética era única. No pertenecía a los viejos humanos, pero tampoco eran similares a los nuevos humanos. Sin embargo, eso no significaba que fuera incompatible con las mismas. Dependiendo de la situación, esta podía adaptarse. Y las células podían combinarse. Había encontrado en Naruto la clave para un futuro distinto. No necesitaba violencia inmediata ni enfrentamientos abiertos. Bastaba con paciencia, y con asegurarse de que su amo no caminara solo. Poco a poco, con las personas adecuadas a su lado, todo caería por su propio peso. Naruto salió del baño unos minutos después, secándose el cabello con una toalla.
Su cuerpo estaba perfectamente definido con el equilibrio perfecto para la fuerza y velocidad. Él miró por la ventana de la nave, observando el cielo estrellado del reino de Olfault. Magia, necesito aprenderla, dominarla. Necesito volverme más fuerte, susurró Naruto esperando ansioso que un nuevo día inicie.